Bien, hoy vamos a sumergirnos en un relato de transformación que es realmente asombroso. El punto de partida es un hombre, José, que está olvidado en una prisión egipcia. Totalmente. Pero el material que analizamos nos muestra cómo la providencia parece tener dos objetivos muy claros. El primero, catapultar a José a la cima del poder en Egipto, y el segundo, preparar la salvación de toda su familia ante una catástrofe que está por llegar. Y lo curioso es que lo que pone todo en marcha no es una guerra ni una conspiración, sino algo tan personal como un mal sueño. O bueno, dos sueños. Dos sueños que perturban al hombre más poderoso de la tierra, nada menos que al faraón. Exacto. Así que hoy vamos a analizar cómo unas imágenes oníricas de vacas y espigas de trigo no solo liberan a un prisionero, sino que redibujan por completo el mapa del poder en Egipto. Y sientan las bases de una operación de rescate a una escala épica, vamos. Esto es una clase magistral de paciencia, de sabiduría y, sobre todo, de gestión de crisis. Ujú. Todo arranca 2 años después de que José interpretara los sueños de sus compañeros, el copero y el panadero. El faraón tiene 2 sueños muy vividos, casi cinematográficos en una sola noche. Y el texto los describe con un detalle que te mete de lleno en la escena. Totalmente. En el primero, el faraón está a la orilla del Nilo. Y de repente ve salir del río 7 vacas de aspecto sano, lustroso, gordas. Una imagen de prosperidad total. Sí, se ponen a pastar en la ribera. Pero justo después, del mismo río, salen otras 7 vacas. Y estas son todo lo contrario, feas, esqueléticas, consumidas. Y aquí la cosa se vuelve extraña, un poco siniestra, diría yo. Sí, Estas vacas flacas se lanzan sobre las gordas y las devoran, pero lo que de verdad perturba al faraón, y el texto lo subraya como un detalle clave, es que después de comérselas, las flacas siguen igual de famélicas. es como si la abundancia desapareciera sin dejar ni rastro. Exacto. La pesadilla es tan fuerte que lo despierta. Se vuelve a dormir y tiene un segundo sueño con una estructura muy parecida. Paralela, sí. Ve 7 espigas de grano en una misma caña, llenas, doradas, magníficas. Pero justo al lado brotan otras 7, raquíticas, quemadas por el viento. Y de nuevo, las espigas malas devoran a las buenas. La reacción del faraón al despertar es fundamental. No piensa qué noche más rara. El texto dice que estaba agitado su espíritu. Siente que no es una simple indigestión. Para nada. Siente que es un mensaje. Una premonición que no puede ignorar. A su gabinete de crisis espiritual. Llama a todos los magos, sabios y adivinos de Egipto, a la élite intelectual del reino, vamos. Les plantea el enigma, pero hay un silencio absoluto. Nadie tiene una respuesta. Es un fracaso en toda regla de la sabiduría establecida. Sí, sí. Todo el conocimiento esotérico de Egipto, que era famoso en el mundo antiguo, se revela inútil, y el análisis de las fuentes sugiere que este fracaso no es casual. No, claro. Prepara el terreno, crea un vacío que solo una sabiduría de otro nivel podrá llenar. Haciendo que la intervención posterior de José sea mucho más. Impactante. Mucho más. Y en medio de ese caos, de la frustración del rey, de repente, el jefe de los coperos tiene como un fogonazo, se acuerda. Y se debe sentir fatal porque le dice al faraón, «Hoy me acuerdo de mis faltas». Y le cuenta la historia de ese oscuro joven hebreo que conoció en la cárcel 2 años atrás, que interpretó su sueño y el del panadero con una precisión escalofriante. Y el factor tiempo aquí es fascinante. ¿Por qué 2 años? Sí. Uno de los análisis que manejamos plantea una idea muy interesante. A ver, si el copero hubiese sido agradecido y hubiese sacado a José de la cárcel enseguida, ¿qué habría hecho José? Pues intentar volver a casa, a Canaán, supongo. Exacto. Se habría perdido el momento clave. O sea que lo que para José debió ser una espera agónica, 2 años más en la oscuridad pensando, ¿me han vuelto a traicionar?, era en realidad una pieza necesaria. Un retraso estratégico, por así decirlo. Totalmente. El caso es que de inmediato dan la orden, sacan a José a toda prisa de la mazmorra, lo afeitan, le dan ropas limpias y lo presentan ante el faraón. Un cambio de escenario brutal. Y su primera frase ante el hombre más poderoso del mundo lo define por completo. El faraón le dice sin rodeos: «He oído que en cuanto escuchas un sueño, lo interpretas». Y la respuesta de José es una obra maestra de diplomacia y de fe. Sí, no dice «sí, soy muy bueno en esto». Dice «no está en mí». Será Dios quien dé una respuesta de paz al faraón. Es increíble la inteligencia emocional que demuestra. En una sola frase hace 3 cosas. Desvía el mérito de sí mismo, atribuyéndolo a una fuente superior. Se muestra totalmente seguro de que habrá una respuesta. Y además, le desea al rey que esa respuesta sea buena, favorable.
Se posiciona no como un adivino arrogante, sino como un humilde servidor. Una jugada brillante que desarma cualquier posible recelo. Exacto. Tras escuchar los sueños de boca del propio faraón, José no tiene ninguna duda. Su explicación es inmediata, contundente. Le dice que los dos sueños son en realidad uno solo, y que el hecho de que se haya repetido es la confirmación divina de que el asunto está decidido, y además va a suceder muy pronto. La interpretación es de una claridad meridiana. Sí, las 7 vacas hermosas y las 7 espigas llenas son 7 años de una abundancia sin precedentes en toda la tierra de Egipto. Pero claro, inmediatamente después viene el golpe. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas secas son otros 7 años, pero de una hambruna tan devastadora que hará que nadie se acuerde de la prosperidad anterior. El texto dice que aquella abundancia no se conocerá a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y aquí, el análisis de las fuentes va más allá del relato. Se destaca cómo la historia ilustra la volatilidad de la fortuna. La seguridad basada en la abundancia material es increíblemente frágil. Pero también resalta la idea de que la providencia no solo decreta un futuro, sino que avisa para dar una oportunidad de actuar. No es un destino ciego, es una advertencia. Vale, interpretación hecha, advertencia lanzada. Si yo fuera José, creo que diría, bueno, mi trabajo aquí ha terminado, y esperaría mi recompensa. Pues no, y ese es el momento que lo cambia todo. No se limita a ser el mensajero del problema. Se ofrece como el arquitecto de la solución. Pasa de ser un místico a ser un consultor de gestión de crisis de primer nivel, vamos. Ofrece un plan de acción, le dice el faraón. Ahora pues, provéase el faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y no solo eso, detalla el plan. Un plan que económicamente es muy audaz. Propone establecer un impuesto del 20%. ¿Del 20%? Sí, sobre toda la producción de grano durante los 7 años de abundancia. Ese quinto se recolectaría y almacenaría en depósitos en cada ciudad, bajo control del Estado. Un 20%. Suena como un impuesto enorme, aunque sea pagado en especie. ¿Sabemos si algo así era factible en el antiguo Egipto? Es una escala monumental, desde luego, pero los registros históricos confirman que Egipto era el granero del Mediterráneo y que el Estado faraónico tenía un control casi total sobre la agricultura. ¿A través de una burocracia muy eficiente? ¿De escribas que lo apuntaban todo? Exacto. Aunque un plan de 7 años de esta magnitud no está documentado fuera de este texto, la infraestructura para un control centralizado de los alimentos y la capacidad de imponer tributos en grano sí existían. No es pura fantasía, se apoya en una realidad. Y la reacción de la corte es de estupefacción. El faraón se vuelve hacia sus consejeros, los mismos que habían fracasado, y les dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y luego a José le dice, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie más entendido ni sabio que tú. El faraón llega a una conclusión lógica y aplastante. La persona que ha diagnosticado el problema con claridad divina y ha diseñado la solución Es la única persona capacitada para ejecutarla. es un ascenso increíble, de prisionero a virrey en una sola mañana. Pero, a ver, ¿es creíble? ¿Un faraón entregaría el control de su imperio a un extranjero, a un exesclavo, así, por una conversación? Parece un riesgo enorme, ¿verdad? Sí, pero según la lógica del texto, el faraón no lo ve como una apuesta. Ve la interpretación y el plan como una prueba irrefutable de una sabiduría sobrehumana. Claro, A él no está nombrando a un hombre, está nombrando al Espíritu de Dios que habita en ese hombre. Por eso le da todos los símbolos de poder inmediatamente: el anillo, las vestiduras. es para convencer a toda la corte de que la decisión no es un capricho. Exacto, es una orden divina. Le entrega su propio anillo de sellar, que en la práctica es darle firma autorizada. Lo viste con ropas de lino fino, el uniforme de la más alta aristocracia, y le cuelga un collar de oro. Y además le da un nuevo nombre egipcio: Safnat Paneah. Un nombre clave. Sí, la interpretación tradicional es declarador de cosas ocultas, pero un análisis más profundo de la egiptología moderna ofrece una traducción que a mí me parece mucho más evocadora: ¿Ah, sí? ¿Cuál? el alimento del viviente o sustento de la vida. Vaya, eso es otra cosa. No habla de su habilidad para ver el futuro, sino de su función, de su propósito final para la nación. Exactamente, es como si el faraón, sin saberlo, le estuviera dando un título de cargo en lugar de un nombre.
Y eso nos dice mucho sobre cómo funcionaba el poder en Egipto. El nombre no solo te identificaba. Definía tu esencia, tu rol cósmico. Al rebautizarlo, el faraón lo define como un pilar del Estado. Deja de ser el hebreo José para convertirse en una función vital. Y para rematar la integración, le da por esposa a Asenat, la hija de un sacerdote importante. Lo ancla por completo en la élite. Y José se pone manos a la obra. Durante los 7 años de abundancia, viaja por todo Egipto y ejecuta su plan a la perfección. La fuente describe la cantidad de grano con una hipérbole muy visual. Acumuló como arena del mar. En tan gran cantidad que se dejó de contar, era literalmente incalculable. Y en medio de toda esa actividad frenética y ese éxito abrumador, forma una familia. Tiene 2 hijos. Y los nombres que les pone son un reflejo increíblemente honesto de su estado interior. Al primogénito lo llama Manasés, que significa el que hace olvidar. Y explica por qué. Dios me ha hecho olvidar todas mis fatigas y toda la casa de mi padre. Eso. Duele un poco, ¿no? Es casi como si necesitara forzarse a olvidar el trauma y la traición de su propia familia. Refleja una herida profundísima. Y fíjate en el segundo nombre, Efraín, que significa fructífero. La razón que da es porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. La tierra de mi aflicción. Es una frase demoledora. Sí. Incluso en la cima del poder, con una familia, con un éxito que nadie podría haber imaginado. Para él, Egipto sigue siendo el lugar de su sufrimiento, de su exilio. El éxito no ha borrado la herida del desarraigo. Nos dice que, para él, el verdadero hogar sigue estando en otro sitio. Y el análisis que manejamos aquí subraya que a menudo esas aflicciones, el no sentirse cómodo ni siquiera en el éxito, es lo que empuja a las personas de fe a dar los mejores frutos. A no volverse complacientes. Pasan los 7 años y la predicción se cumple al pie de la letra. Comienza la hambruna. Y el texto es muy claro. Hubo hambre en todas las tierras. Pero gracias a la gestión de José, en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando los egipcios agotan sus reservas y el hambre empieza a apretar, acuden al faraón. La respuesta del rey es de una confianza absoluta. Les dice simplemente: «Id a José y haced lo que él os diga». Delega por completo la gestión operativa de la crisis. Entonces José abre los graneros y empieza a vender el grano. Y aquí hay un detalle ético que es fundamental. Sí. Las fuentes destacan que fue un administrador justo y fiel. No se aprovechó de la desesperación para especular o para enriquecer al Estado de forma desmedida. Se subraya que vendió el grano con equidad, estableciendo precios justos. Demostró no solo ser un visionario y un estratega, sino también un gestor ético en el momento de máxima presión. No usó el monopolio de los alimentos como un arma, sino como un instrumento de salvación. Exacto. Así que el círculo se cierra. Una historia que empieza con la pesadilla de un rey termina con la salvación no solo de su nación, sino de todo el entorno. Y todo orquestado por un hombre que hizo el viaje completo desde el fondo de una mazmorra hasta la cúspide del poder. Hemos visto la diferencia entre la sabiduría convencional que fracasó y una sabiduría superior, capaz de ver patrones y actuar con anticipación. Hemos visto cómo una planificación a largo plazo, por audaz que parezca, puede ser la diferencia literal entre la vida y la muerte. Y sobre todo la inmensa responsabilidad ética que conlleva administrar los recursos en tiempos de crisis. Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión final que se desprende de todo el análisis. La hambruna fue un fenómeno global, pero solo una nación estaba preparada. Esto convierte a Egipto, y por extensión a José, en el único punto de estabilidad en un mundo en caos. Y nos hace pensar en la interdependencia de las crisis hoy en día y en la responsabilidad que a veces recae sobre un único actor, una nación o un líder. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué sucede cuando la previsión de uno se convierte en la única esperanza para todos los demás?